Buenas noches, estamos aquí reunidos con Angelo, David, Yanni, Maggie y yo, Andrea, para debatir acerca de la adaptación y resistencia al cambio. Tocaremos puntos como qué es la resistencia al cambio, por qué se presenta, cómo superar esta resistencia para llegar al punto de adaptación. También tocaremos zonas de confort y zonas de aprendizaje. Entonces, ¿qué te parece, Angelo, si empezamos contigo? Y con esta pregunta que es, ¿qué entiendes por resistencia al cambio? Ya, lo que entiendo por resistencia al cambio es que es cuando uno se aferra a su zona de confort. Y esto es por el tema del miedo y lo desconocido que le puede pasar. Y bueno, el hecho de estar en zona de confort no es necesariamente algo malo, es algo normal. Solamente que el problema surge cuando se te presenta una situación donde ya tienes que desarrollarte de una manera más amplia y conocer nuevos campos, ¿no? Y de esa forma ya te puedes desarrollar como persona. Ok, gracias. Yanni, ¿algo que puedas aportar con esta pregunta de qué entiendes por resistencia al cambio? Sí, bueno, mi punto es resistencia al cambio, ¿no? Son todas las situaciones en las que esta persona debe modificar, ya sea sus rutinas o los hábitos que tenga a diario. Mayormente se niegan por miedo, ¿no? Por miedo, por dificultad o de repente por miedo al fracaso, ¿no? Eh, Ese es mi concepto sobre resistencia al cambio. Ok, de acuerdo, gracias. Y Maggie, ¿algo que nos quieras aportar con respecto a resistencia al cambio? Claro, el cambio da ciertas incertidumbres, ¿no? Miedo o sentir sentimientos negativos porque es algo nuevo, ¿no? Que se está viviendo día a día. Y hay muchas personas que a veces nos sentimos, tenemos mucho miedo a dar un paso más sobre las cosas que se están viviendo hoy en día, la tecnología, la economía, que día a día todo va cambiando, ¿no? Más que todo es el miedo y la incertidumbre que se vive día a día para las personas. Claro. Entonces podemos decir que la resistencia al cambio, o sea, las emociones que provoca o no se da, es por miedo. Es decir, nosotros nos mantenemos en la zona de confort, en esta zona que conocemos por temor a lo desconocido, por temor a lo nuevo. Entonces nos resistimos a este cambio que viene a nuestras vidas o simplemente no generamos un cambio en nuestras vidas por este temor, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en eso, entonces. Sí. Sí, André, Ok, correcto. genial. Entonces, pasando a otra pregunta, ¿qué resistencias consideran haber tenido y superado? No sé si podemos empezar contigo, Maggie. Ya, mira, voy a contar algo personal. Anteriormente, bueno, yo vivía en la selva en Tarapoto. Cuando tenía 7 años nos trajeron a vivir a Lima, ¿no? Dejando, por ejemplo, el cambio que viví y algo que siempre me resistí en ese momento era dejar a mis amigos, la escuela y llegar a la ciudad, a Lima, era algo nuevo, ¿no? Y más que todo, cuando vas a la escuela, encuentras nuevos amigos, o sea, ves a otros nuevos compañeros y en ese momento uno no acepta, nunca, no acepta en ese momento el cambio que se dio, eh, las costumbres más que todo. Y para mí, poco a poco fui adaptándome y aceptando todo ese cambio que se dio de un momento a otro. Claro, claro, entonces la adaptación es un proceso bastante fuerte y es un poco complicado, ¿no? Angelo, no sé si nos puedes comentar alguna experiencia que hayas tenido con respecto a la resistencia al cambio. Sí, claro, esto pasó eh, cuando tenía un trabajo cerca de mi domicilio. Estaba acostumbrado a tenerlo básicamente todo cerca, ¿no?
pero no todo el tiempo iba a ser así, hasta que surgió una posibilidad de trabajar en otra parte que es en otro distrito un poco más lejos donde yo vivo. Y como que al inicio lo pensé, ¿no? Porque no sabía qué es lo que me esperaba o cómo sería el lugar, no tenía idea de cómo iba a trabajar ahí, con qué personas iba a estar, ¿no? Porque supongo que por ubicaciones a veces la sociedad es distinta. Y bueno, al final eh, tuve que salir en esa parte de mi zona de confort. Y claro, por un inicio no fue nada fácil, pero lo pude manejar. Gracias, eso haría. Qué bueno que lo hayas podido manejar. Yanni, ¿alguna experiencia que hayas tenido con resistencia al cambio? Sí, hace unos años trabajaba en una empresa de producción en la cual cuando ingresé éramos más o menos 7 personas a cargo, pero con el pasar de los meses, eh, esta empresa creció bastante, entonces hubo cambio de personal, hubo personal nuevo, entonces me costó un poco adaptarme de nuevo a nuevos compañeros, a seguir otro ritmo de trabajo al cual yo ya estaba acostumbrada. Ya tenía mi zona de confort, no tenía compañeros con los cuales ya me entendían, con los cuales yo ya trabajaba y había un grado de confianza, ¿no? En este caso me costó mucho al comienzo, pero bueno, después del pasar de los meses me acostumbré y me di cuenta de que debemos estar preparados para diferentes cambios, ¿no? Ya sea en lo laboral o en lo personal. Sí, eso Claro, sería todo. claro, gracias. Sí, de hecho, una experiencia que yo tuve fue cuando dejé la universidad. Eh, Cuando ingresé, para mí era como que muy fácil adaptarme a los nuevos cambios porque en mi cabeza estos cambios eran positivos. Eh, Había entrado a la universidad, a la carrera que quería, estaba trabajando dentro de la carrera que quería. Eran como que cambios positivos y se me hacía muy fácil adaptarme a esto. Pero luego justo ocurrió un accidente y tuve que dejar la universidad y tuve que trabajar de otra cosa y para mí, o sea, mi cerebro tomó como que estos cambios en ese momento de una manera negativa y fue súper difícil adaptarme a todos esos cambios, mudarme a una casa nueva, trabajar de cosas que no me gustaban, estudiar algo que no me gustaba. Fue todo un cambio radical y me costó muchísimo tiempo adaptarme, pero luego ves el lado positivo de que, ok, tal vez en ese momento no te hayan gustado esas cosas que hiciste y no te pudiste adaptar bien en ese momento, pero tienes dos opciones. Ahora has enriquecido esta parte de tus habilidades o sabes qué cosas no te gustan y qué cosas no quieres dedicarte o qué cosas no quieres hacer nunca. Entonces yo creo que todo cambio siempre va a ser positivo, siempre va a ser bueno. Tal vez en ese momento no lo veas, pero después sí te das cuenta de que todo llega a ser positivo. Y con esto nos vamos entonces a la otra pregunta. Al día de hoy, ¿ustedes tienen alguna resistencia por superar o se han reinventado en algo como muchas personas lo han hecho durante esta cuarentena? No sé si Yanni, ¿puedes comentarnos? Mm, A ver, claro que sí, una experiencia, ¿no? Bueno, ahora con la coyuntura actual en la cual estamos, muchos trabajos, muchas personas que trabajamos en diferentes empresas de diferentes rubros, hemos sido afectados, ¿no? En este caso, a mí sí me ha tocado reinventarme, buscar de repente un medio por el cual yo pueda sustentar mis gastos en general. Y sí, pues me ha tocado reinventarme, de repente usar un poco más las redes sociales, verlo como un factor o que me beneficie, ¿no? En este caso las páginas, las redes sociales, influyen mucho eh, en los negocios propios, ¿no? Eh, sí, bueno, ese sería mi punto.
Entonces, es como que te has adaptado a toda esta tecnología, a toda Sí, este social media. Ajá. Sí, qué bien, qué y ha chévere. sido, sí, sí, ha sido un cambio bastante diferente, ¿no? Porque bueno, hoy en día las redes sociales, el internet influyen mucho en todo, ¿no? Anteriormente no era así, habían otras maneras, pero bueno, siempre hay que estar sujeto a los cambios y nada, como dices, ¿no, Andrea? Siempre un cambio es bueno, ¿no? Siempre es algo positivo. Al comienzo Claro. no, pero Ujú. después sí. Ok. Sí, sí, eso es muy, muy bueno. Maggie, no sé si al día de hoy estás como que adaptándote a nuevas cosas, tanto como esta coyuntura, no sé, si tienes algo que Claro, comentarnos. sí. Por ejemplo, nosotros teníamos un negocio, lo que era productos coreanos, y de un momento pues a otro, como era un centro comercial, se tuvo que cerrar, ¿no? Por lo de la pandemia y todo eso. Y siempre para los centros comerciales, siempre creo que fue en la etapa 2 creo que recién poder abrir los centros comerciales, ¿no? Pero en ese, antes, cuando ya levantaron la cuarentena, aún no se podían abrir los negocios, ciertos negocios, ¿no? Y nosotros, bueno, decidimos lo que es vender por internet, que eso nos ayudó un montón a salir de la crisis que estábamos viviendo económicamente, porque nosotros vivíamos, como dicen, en una zona de confort, solo el negocio, ventas presenciales. Y hoy en día ya manejamos las redes sociales, hacemos ventas por internet, delivery, y algo que creo que a todos hoy en día las redes sociales nos está ayudando un montón para nuestros negocios, ¿no? Tiene otra forma, nos estamos reivindicando a todo este cambio, porque si nos quedamos en nuestra zona de confort, a tener miedo a todo, nunca vamos a salir, nunca vamos a progresar. Bueno, esa es mi opinión, lo que puedo decir. Claro, sí, tienes mucha razón en eso. Si nos quedamos en la zona de confort, es un poco difícil de progresar, de hecho. Y Angelo, ¿alguna experiencia que hayas tenido bajo esta cuarentena? Claro, una de esas resistencias que lo interpreto más como una resistencia social, porque en el trabajo, en mi ámbito laboral, suelo a veces aferrarme a mis ideas que tengo y aunque algunos compañeros se ofrecen a darme más indicaciones o unas cuantas ideas para que se mejore el trabajo, como que a veces no los considero, los escucho, pero no los considero porque me quedo con mi idea, solamente eso, pero es un punto que estoy tratando de superar porque obviamente que eso, por un lado es bueno porque te ayuda a tener más campo y hasta te pueden corregir algunas cosas que no estás haciendo bien. Y bueno, ese es la resistencia que estoy tratando de cambiar. Claro, que, qué genial. Bueno, durante esta cuarentena, yo creo que a muchos nos ha pasado de, no sé, como que descubrir nuevas habilidades. Y yo he estado tratando de hacer postres o cosiendo, o sí, más que nada cosas de la casa. Y bueno, a mí la verdad no se me da muy bien cocinar y de hecho la primera vez que hice un postre explotó dentro del horno, todo el chocolate estaba ahí, todo el horno embarrado de chocolate. De verdad, literal explotó, o sea, no estoy jugando, el que fue como que en todo el horno. Pero ya ahora sí puedo hacer como que galletitas y quequitos y todo bien. Entonces como que descubrí una habilidad, o desarrollé, mejor dicho, una habilidad, porque no descubrí, no la tenía. Desarrollé una habilidad más, ahora la puedo sumar a mi lista. Y eso nos lleva a la otra pregunta. ¿Ustedes tienen en específico alguna habilidad que quieran desarrollar, algo nuevo que agregar a su zona de aprendizaje? No sé si, Yanni, podemos... Algo nuevo que Mira, quieras hacer para salir de tu zona de confort, como por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una frasecita que es de que si te da miedo, hazlo. O sea, no importa si te estés muriendo de miedo, igual hazlo. Todo lo nuevo
que se te venga a la mente, por más de que te dé miedo, hazlo. ¿Algo así te pasa? Claro, claro que sí. Bueno, creo que la pandemia a muchos nos ha retenido en casa, ¿no? No hemos podido salir, diferentes cosas, ¿no? Yo más que todo por el tipo de trabajo que tengo, durante la pandemia me tocó trabajar sin descanso alguno, al contrario, sentía que era más la presión y bueno, ya han pasado meses, igual con todas las medidas de seguridad, bueno, he decidido viajar, darme un pequeño viaje. Ahorita estoy de viaje, me encuentro fuera de Lima. Bueno, es tratar de reinventarme, ¿no? De repente no ha sido un buen año, pero he aprendido muchas cosas, ¿no? Y bueno, creo que me he dado el gusto de poder viajar, algo que de repente no hacía seguido, no lo hacía siempre, no lo tenía pensado, pero he decidido viajar, darme un tiempo para mí, para poder salir de la rutina, descansar un poco y bueno, regresar la siguiente semana con fuerza, ¿no? Para seguir haciendo lo que hago, seguir haciendo mis trabajos, bueno, los finales que ya estamos ahí. Entonces, bueno, eso es por ahora lo que estoy haciendo, ¿no? Tratar de salir, de viajar, de conocer un poco más lo nuestro, ¿no? Lo nuestro. Esa sería mi aportación. Qué Gracias. bien, qué bonito. Sí, de hecho, yo considero que los viajes son una gran, pero gran, gran fuente de aprendizaje y de hecho te sacan un montón de tu zona de confort, porque, bueno, al menos cuando, no sé, tienes como que veintitantos años, y al menos en mi caso, mi familia sí es como que te vas a ir de viaje sola, no, que te puede pasar esto, esto, esto. Entonces ahí vemos como que la familia es un toque limitante, pero al final, en verdad, eh, si decides ir solo por tu cuenta, así solito, al final lo vas a tener que hacer. Y ahí entiendes y descubres muchas, muchas, muchas cosas, porque ay, siempre pasan cosas en los viajes y Sí, tienes ahí todas tus anécdotas y todo tu aprendizaje y te lo hubieras perdido si es que hubieras hecho caso a tu familia que te decía, no, pero es que te puede pasar algo. O sea, eso es como que claro, quedarse en tu zona de confort, ¿no? Entonces, sí, lánzate totalmente. a todos, sí, los viajes son muy chéveres. Ok, chicos, muchas gracias. Espero que les haya gustado compartir ideas, estar en este debate. Y bueno, entonces hay que atrevernos a hacer cosas nuevas y también hay que incentivar a las demás personas. Muchas gracias, chicos, en verdad.